Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Hoy es miércoles de Mujer Multitask y el día de hoy entramos un poquito tarde. Ya saben que es un programa en vivo y hay cosas que suceden, pero espero que hayan visto el estreno antes que de mi programa, que la verdad fue un gran estreno, Ana Paucast, y con un gran tema. Y bueno, nosotros también vamos con un muy buen tema y vamos a hablar de la fe, que muchas veces no sabemos ni qué es, o muchas veces preguntamos, o ver para creer, creo que muchas veces nos preguntamos, y el día de hoy está conmigo Mariclo, que ya es familia y que ya es parte de Mujer Multitask. Oye, muchas gracias por la invitación. La verdad es de que sí me siento como en casa. Les invito a todos a que vengan, porque la verdad es de que nos apapachan, nos consienten, nos hacen sentir muy queridos. La verdad es que nos divertimos muchísimo. Gozamos mucho aquí con Dani, con Steph, con Isa, con todos los que forman parte del equipo. Y para mí es un honor estar aquí, agradeciendo como siempre la invitación. Y sí es un tema muy bonito. Así es, y que como lo decía hace un momento, muchas veces tenemos que ver, o muchas veces en este tema de de ser incrédulos, de yo quiero casi ver materializado el asunto en este momento para creer que eso va a suceder. Antes de entrar al aire, le decía a Isabel, tengo todo el calendario ya de los programas que voy a hacer. Y le decía, ¿por qué justo hoy? Ayer hubo una situación medio complicada y así, y le decía a Isabel, justo hoy me toca hablar de este tema. Qué raro que la vida nos ponga lo que necesitamos, ¿no? Exacto. Y creo que en este tema de fe,
en este último año, en este último semestre, ha sido real las muestras de fe que yo he tenido, pero antes de entrar a este tema de cómo es que se dan y de cómo llegan a nuestra vida estas pruebas de fe que muchas veces decimos ya, ¿no? Y que hay hasta memes de ya, Diosito, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Y que a veces no lo vemos como pruebas de fe, pero realmente lo son. Me gustaría empezar. Para ti, ¿qué es la fe? Es una pregunta que yo siempre hago con quien platico del tema. Para ti, ¿qué es la fe? Muchos me contestan es creer en algo, creerle a alguien, y va en función de una creencia. Y yo les diría que yo no lo tengo definido así. Para mí la fe no es creer, tiene 2 letras que forman su nombre, F-E, y para mí es fuerza espiritual. Wow. Es la fuerza que tiene tu espíritu, que viene de un ser supremo y que tiene toda la sabiduría para saber qué hacer llegar a nuestra vida, qué hacer llegar, cómo resolver, cómo tener claridad. Y definitivamente la fuerza de la fe, esa fuerza espiritual que tenemos todos y de la cual todos compartimos porque traemos una esencia igual, es lo que permite hacernos llegar de tantas cosas, es lo que nos enseña a fluir en la vida, verdaderamente a confiar. Entonces, en esa confianza que envuelve la fe, cuánta poca confianza podemos tener en nosotros mismos. Es cierto que hay circunstancias de vida muy duras, a veces dolorosas, a veces nos van generando diferentes emociones, pero aprender a fluir en esa fe, en esa fuerza espiritual, entrando a nuestro interior, descubriendo quiénes somos y uniendo ese potencial a la fe, a ese espíritu universal, pues yo creo que todo es alcanzable y más que alcanzable, comprensible, aceptable. La cosa es de que hay mucho ruido en el exterior, y ese ruido en el exterior merma nuestra visión. Entonces empezamos a ver con los ojos materiales y no con el ojo del corazón. No es lo mismo ver, mirar que observar. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, para mí, si te doy respuesta, que es la fe, para mí es la fuerza espiritual que llevo en mi ser. Qué bonita definición, no la había escuchado, pero es real, creo que esa fuerza espiritual de la cual a veces desconocemos y que voy un poquito a lo que hemos hablado en programas anteriores, el a veces estar tan centrado en lo que hay afuera y no en lo que hay adentro, y saber que esa fuerza espiritual existe y que a veces nos vamos por la vida cuando hay estas pruebas de fe, cuando de esta fuerza espiritual, que es lo que te están probando, y que apenas derivado de esta situación que te comentó, me decía un amigo, Carlos Díaz, que también tiene aquí programa, y me decía, es que vienes a probar lo aprendido. Fíjate que tú acabas de decir algo, que me están probando. ¿Quién? La vida, la circunstancia. Es cierto que la vida es un viaje que venimos a hacer, a llenarnos de experiencias, a elegir cómo vivirlas y regresamos a casa, ¿de acuerdo? Pero nadie te está probando. Uno elige cómo cruzar un camino, uno elige con qué forma, con qué actitud, con qué herramientas tengo para cruzar un camino. Me van a decir todos, suena bien bonito y suena bien fácil. Es cierto, pero cuando hay tanta inquietud, tanta angustia, porque muchas veces hay mucha angustia y hay gente que me dice, es que no puedo rezar, estoy tan angustiado que no puedo rezar y no puedo rezar. Hey,
yo te digo, no es necesario estar repitiendo. Es necesario tomar 3 pasos atrás, respirar, ir a nuestro interior. Y ahí es donde realmente conectamos con ese ser supremo, donde me encuentro con él, con mi ser y con ese ser supremo, en donde todo puede ser posible. Pero nos nubla la vista el ruido, nos nubla la vista el juicio, nos nubla la vista el miedo. Entonces, digo, hay tantas circunstancias por las que decimos ten fe. Cuando uno reconoce quién es, esa fe no tiene límite. Entonces, se pueden lograr cosas maravillosas, desde una sanación a una aceptación, a una forma de manejar alguna circunstancia de vida que nos lleva. Pero vuelvo a lo mismo. Hay que reconocer quiénes somos, hay que reconocer ese espíritu que vive dentro de nosotros y que tiene la sabiduría para poder dar un paso. Desgraciadamente, a veces queremos contar la historia como nos la imaginamos. Sí, y cuando uno tiene fe, de verdad aprendes a vivir en esa incertidumbre sin sufrirla. Aprendes a fluir de una manera diferente. Me puedes decir, oye, tienes una fuerza espiritual a lo que tú le llamas fe, y entonces ¿dónde queda Dios? Y entonces ¿dónde queda la Virgen que tanto amas? En mi caso, porque soy una mujer católica, religiosa, y ha sido mi formación. Pues porque cuando voy a ese interior, mi encuentro es ahí con ellos. Mi ser se recarga de esa energía universal, de esa energía amorosa, y me permite distinguir primero qué estoy sintiendo, qué emociones me mueven. Y cuando yo me dejo fluir en esa fe, las señales empiezan a llegar. Tú hace rato decías, todo este año pareciera que voy pasando por una prueba constante de fe, y aunque la fe me va convenciendo, yo creo que cuando uno se conecta a ese amor universal, de verdad vas viendo la manifestación de Dios en tu vida. Y esa es la mejor expresión de que tu fuerza espiritual está conectada a un ser supremo y se está manifestando en tu vida y se manifiesta en todo. Lo que pasa es de que, ¿dónde está el enfoque a la circunstancia? Ayer veía yo un pasaje de la película de Patch Adams que me encantó porque decía, a ver, te voy a hacer el mismo ejercicio. Pon tus manos aquí. Ok, aquí. ¿Cuántos dedos estás viendo? 8. ¿Cuántos dedos estás viendo? 12. ¿Cuántos dedos estás viendo? Te estás enfocando en el problema que hay detrás de los dedos. Un horizonte increíble. No estás viendo más que 4 dedos, 8 dedos, 12 dedos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cuánto nos bloqueamos en estar focus al problema sin ver lo que hay atrás de ese problema? Ese horizonte, esas herramientas. Hay momentos muy difíciles en la vida y yo creo que los momentos más difíciles es cuando nos sentimos vulnerables ante la vida misma. Una cuestión de salud, una cuestión de un ser querido. Son cosas que duelen muchísimo y que a veces tú sabes que es parte de la vida y es inevitable y no puedes controlar lo que está sucediendo y también hay forma de vivirlo, que sabes que lo vas a vivir y que vas a cruzar ese tiempo, pero también entrar en ese interior, conectarte con ese ser y decirle, ayúdame a cruzarlo con la mayor paz posible. Esa parte es la que cuando aprendes a manejar esa fuerza espiritual, a entrar en contacto con tu ser, tienes tantas herramientas para resolver mucho más de lo que te imaginas, para vivir algo de lo que te imaginas, para encontrar una solución. Y lo vas viendo en tu día a día y lo vas viendo en el mensaje
que alguien te dijo, que leíste algo, que de repente lo sentiste como luz divina y se te vino la idea y dices, wow, ya sé por dónde. Y aprender a distinguir, para mí, muchas veces me dicen, ¿y cómo sabes que es por ahí? Porque cuando tengo varias alternativas, me pongo a ver con cuál siento más paz. Y donde yo siento paz, para mí ese es el camino. Entonces, ahí va todo este rollo, ¿no? ¿Cómo eliges vivirlo? Sí, y algo que decías es bien cierto. Si bien bajo la definición que me dijiste de que para ti la fe es esa fuerza espiritual y que me gustó mucho y que lo llevo al contexto del cual pasamos todos, no solamente yo, sino hay mucha gente que pasa por diferentes Yo creo que no hay nadie que no pase, ¿eh? Exacto, situaciones por la vida. Decías ahorita algo bien importante, ¿no? Y sí, a lo mejor en el momento, pues no llega ni la aceptación ni absolutamente nada, ¿no? Hasta que te echas ese clavado interior y entonces ordenas, ¿no? Ordenas esa parte dentro de ti. Si bien ya llega en cierta manera la aceptación, ahorita decías algo súper importante y es algo que sabes que no vas a poder evitar, el tema familiar, el tema de salud, el tema que como decidan ponerle, el cruzar esa parte o esa fase con paz, creo que es una de las mejores cosas y decir, ya lo acepté, ahora solamente quiero estar en paz, con esa tranquilidad, con eso que se siente. Y decías otra cosa que también es cierto y que ya lo había escuchado y que decían, sí, pero ¿cómo me pides justo que en un momento, no sé, que me den una mala noticia o que me entere de algo o que llegue a mí la emoción, que yo empiece a rezar o a hacer oración o a hacer lo que tenga que hacer para ir a mi interior? Una persona me decía, eso es súper difícil, ¿no? O sea, yo creo que yo reaccionaría, me acuerdo que me dijo, yo reaccionaría y gritaría en ese momento, le diría. Yo creo que aquí hay un punto importante. No se trata de apagar lo que siento. Puede haber un proceso que me hizo primero sentir enojo, que me asustó, o sea, a veces paso por muchas emociones antes de llegar a la aceptación. Claro. Lo importante es ir reconociendo qué estoy sintiendo, ¿sí? En el momento en que yo estoy sintiendo, tengo miedo. Ok, ¿a qué le tengo miedo? Y cuando uno le empieza a poner nombre y apellido a lo que estamos sintiendo, entonces se empieza a ver conciencia de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. La fe no tapa la sensación, la fe no tapa la emoción, al contrario, por ahí empieza. ¿Sí? La forma de reaccionar es como si yo te dijera, ¿quieres sacar lo peor de Marigloria? Asústame. Asústame de bu. O sea, a mí el factor sorpresa de que alguien me espante, santo Cristo bendito, o sea, aguas, porque soy grandota y me voy. O sea, qué bueno que nos dices. No lo puedo evitar, es una reacción que tengo, no me preguntes por qué. La casa del terror en GCI. Nunca, déjenme decirles que nunca pude entrar a la casa del terror porque era tanta mi angustia, ¿sí? Yo creo que hay dos cosas que me angustian mucho, ver sufrir a alguien y que me espante, definitivamente. Entonces, pero son reacciones inevitables, ¿no? Hay quien puede romper en un ¡buah! Lo que pasa es que socialmente inhibimos muchas de esas expresiones, que no tiene nada de malo. Me asusté, lloré, grité, pues así fue. Pero donde, como todo en la vida, y los seres humanos estamos muy dados a calificar y a descalificar, entonces, ¿cuánta represión hay ante esos juicios de nuestras emociones? Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno vive y trabaja en esa fe, es cierto que puede haber una situación de salud, como puede haber una situación material, como puede haber una situación de relación, como puede haber de muchas maneras, ¿no?
lo primero que tengo que entender es que si lo estoy viviendo es por algo y para algo. Lo segundo es que todo es posible. También es posible sanar mi cuerpo, también es posible sanar mis células, subirlas de vibración a otra magnitud, de tal manera que yo esté generando algo que haya salud. Sin embargo, a veces estoy viviendo cuestiones o momentos en mi vida que a veces no alcanzo a comprender. Créeme que con el tiempo uno va entendiendo no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? Y a ese tema iba. Creo que a veces nos metemos mucho en el por qué, que incluso muchas veces nos hace caer en ese victimismo de ¿y por qué a mí si hay más gente? ¿Por qué? Lejos de preguntarnos para qué esta situación, si bien es cierto lo que decías antes de llegar a un tema de aceptación en toda esta parte de la fe que decías, pues obviamente pasamos por esta negación, por enojo, por la situación que sea. Esas emociones están a flor de piel en ese momento, ¿no? Y son válidas, pero también lo que decías es muy cierto, ¿no? Muchas veces entre el juicio social que hay de, pues, te pasó por algo, entonces ya no te quejes y ya, ¿no? Enfrenta lo que tienes que enfrentar. Creo que antes, quiero ir a un antes y a un después de cuando llegas a este tema de conectar con esa fe de la que estamos hablando. Creo que el antes de cuando recibes cualquier noticia, lo que sea, de alguna situación, creo que primero pasas por esa fase de enojo o incluso de depresión o de tristeza, y entonces voy a otra parte bien importante, que volvemos al juicio social, que la gente dice, pues, no, que tú tienes mucha fe en todo, no que muy espiritual, no que tú crees en que las cosas son posibles siempre. Y entonces, de verdad, hay veces que cuando todavía no asimilas el proceso, te la crees y te la compras, y entonces creo que volvemos mucho también a este juicio de que la gente confunde el tema de ¿tienes fe? Entonces tienes que estar forzosamente, o la gente te tiene que estar viendo forzosamente, rezando en una iglesia, casi que con tu Biblia en la mano en todo tiempo. Mira, yo creo que aquí es la expectativa que tenemos de la gente, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo. Yo, por circunstancias de vida, cuando mis papás tienen un accidente muy fuerte y muere uno de mis hermanos, y en ese mismo accidente una tía, y en ese mismo accidente un primo, siendo yo la más chica de mis hermanos, me convertí en un tiempo en la mamá de mis papás, ¿no? Había que cuidarlos en la parte física. Era mucho mi miedo como niña, porque estaba muy chava, tenía 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomé una personalidad en donde yo sentía que no me podían ver sufrir, porque yo de por sí mis papás se traían el alma muy rota con la muerte de mi hermano, y entonces a mí me angustiaba que a ellos les pasara algo. Y en eso yo tapé mis emociones y tapé mis sentimientos con toda la intención de que yo pensaba que si ellos me veían sufrir, iban a sufrir más. Entonces, mamá me decía que era su payasito porque tenía el alma rota y la sonrisa en la boca. Y así fui. Y me volví una mujer generala, en donde hay que hacer eso y hay que hacer eso. Entonces, fui tomando una personalidad fuerte. De por sí mi tamaño, ser grande, hablo fuerte, yo digo que soy grandota, hablo fuerte y apantallo, me hace ver como una mujer fuerte. Sí lo soy, porque me considero una mujer fuerte y resiliente. Sin embargo, en algún momento de mi vida, esa imagen yo misma la compré. Marigloria tiene que ser así, ¿no? Y al reprimir todas esas emociones, a los 40 años, o sea, te estoy hablando de 20 años después, esas emociones tienen que salir de alguna manera. Y en el momento en que le haces a la lata, se desbordan las emociones y viene una serie de que no te hallas, de que no te encuentras,
y me di cuenta que por mucho tiempo sobrevivía y no vivía. Fue difícil entender, yo me cuestionaba por qué y para qué y todo el tiempo, ¿no? Hoy simplemente acepto lo que fue y también reconozco que al trascender mi hermano, nos dio la oportunidad a los demás de crecer, de ser hoy quienes somos, de mucho, ¿no? Pero esa exigencia que yo había hecho de mí misma como una mujer fuerte, me costaba muchísimo trabajo expresar mis emociones reales, sobre todo ante el dolor, sobre todo ante el sufrimiento. Y era algo que tampoco hacia afuera me lo permitían mucho. En alguna ocasión mi mamá acababa de fallecer, mi hija estaba enferma, mi bebé era bebé en aquel entonces, mi marido se quedó sin trabajo y me decían, ¿cómo estás? Y yo decía, muy bien. ¿Y cómo estás? Muy bien. Y me dijeron, es que no te veo bien. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi mamá se murió, mi marido sin trabajo, mi hija está enferma, pero estoy muy bien, gracias a Dios, ¿no? Entonces, no me permitían, y yo no me permitía principalmente, decir, no me siento bien. Claro. ¿Sí? Ese permiso, ese juicio externo, el que crean que uno tiene fe y es una mocha, ya se la pasa rezando, cada quien tiene su forma. Lo que pasa es que los seres humanos nos respetamos muy poco. No entendemos que somos seres humanos que venimos a vivir una experiencia donde las sensaciones existen, las emociones, los sentimientos, donde hay dolor y hay alegría, donde hay placer y no placer, y hay gozo y no hay gozo. O sea, en este mundo contrastante, simplemente la diferencia está en cómo elegimos vivir, en dónde ponemos nuestra mirada, en dónde y a quién le doy el poder de decidir sobre mis emociones. O sea, el tema de las emociones es un tema muy fuerte, Sí. Pero cuando yo reconozco quién soy, cuando yo reconozco que soy ese ser que vive en este cuerpo y que soy un ser de luz, ¿cuánto por esos pensamientos o esas acciones externas que permito que permeen en mí, voy tapando esa luz que tengo? Es como llenar un foco y cubrirlo de cochambre. La luz ahí está, Claro. pero está tapada, no le estoy dejando salir. Cuando yo dejo salir esa luz, entonces mi fe empieza a tomar una nueva forma. Mi fuerza empieza a tomar su lugar. Empiezo yo misma a darme el permiso de tener otro mirar, de permitirme lo que no me permitía, de hacer llegar a mi vida lo que tanto deseo. Porque si algo tengo que decir y poder dar testimonio, es que no hay nada que yo pida con corazón abierto y amor al cielo que no sea concedido. El tiempo es perfecto. Si llega antes o llega después, es porque en ese momento tenía que ser. Pero hay que sentirlo para vivirlo. Hay que permitirse quitar ese cochambre interno y dejar que nuestra luz brille. Nada más de que por nuestra naturaleza a veces somos muy envidiosos y la luz lastima, entonces pues vengo y te la tapo, ¿no? Y yo me dejo. O sea, no puedo ser responsable a los demás de lo que está pasando en mi vida. La responsable soy yo. Tú me podrás venir a decir cualquier cosa, pero si yo permito que mi corazón se llene de basura, Claro. soy yo quien lo está permitiendo. En ti está, es como decían, ¿no? Ese regalo que es la envidia, ¿no? Es ese regalo que tú decides si tomas o no. Entonces, y si no, te lo devuelvo porque es tuya, Claro, no es mía. Es mía, por ¿Sí? supuesto. Y son emociones y sentimientos que los seres humanos
nos vamos a una parte destructiva en lugar de ir a una parte constructiva. Sí, creo que muchas veces lo tomamos desde esa manera. Y antes de irme al corte, para seguir con la segunda parte y el precierre ya del programa, decías, ¿no? No nos permitimos ser y decir un día, no estoy bien, no me siento bien. ¿Dónde está lo malo? ¿No? Eso no aminora mi fe. Exacto, y no es que aminore tu fe, ni la mía, ni la de nadie, pero voy con un ejemplo muy peculiar y que, no sé, a lo mejor creo que sí es un paradigma que yo tengo que romper. Yo con mucha gente soy muy, muy, muy cerrada. No permito vulnerarme ante mucha gente. Y se vale. Entonces, si llega a haber personas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y que por dentro traes 1000 cosas, como el ejemplo que ponías, bien. Y entonces ahí es cuando se emiten estos juicios que te decía, ¿no? De, no, pues no, que ella muy bien, pero pues ni siquiera lo refleja por todo lo que trae, se le nota, pero a fuerza quieren sacar el porqué de la situación, ¿no? Y ni siquiera en un genuino, real, saber cómo estás. La gente somos muy metiches en la vida de los demás. Eso es una realidad. Y yo, antes de ir al corte y para seguir esta plática, yo les diría, ¿quieres que no te afecte? Trabaja en tu paz interior. Así es. Vamos a ir a un corte y regresamos rápidamente. Muchísimas gracias a Cassava Roots, quien semana a semana nos manda estas deliciosas bebidas. Sí, hoy me tocó a mí se llama Yummy, es de mango. A mí de lichi y está verdaderamente rico, ¿eh? Vamos y regresamos rápidamente. ¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. ¿Te has preguntado cómo sería tu día a día sin Internet? Internet aporta muchas posibilidades para el desarrollo personal y para la realización de muchas de nuestras actividades diarias, facilitando el acceso a la información, la comunicación y el entretenimiento. En México existen comunidades que carecen de conectividad, impidiéndoles adaptarse y transformarse a la era digital. Nuestra misión en JR Móvil es brindar esa conexión a todas las zonas rurales del país. Hemos logrado mucho y seguiremos trabajando para seguir cambiando el chip y la vida de las personas, aprovechando al máximo la era digital y todos los beneficios que vienen con ella. JR Móvil, conéctate a la red. ¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. Bien, ya estamos de regreso y como vieron, pues Junior Móvil es la nueva forma de comunicarse. Todavía nos quedan SIMs que nos dejaron. Tenemos 7 SIMs que nos dejaron, bueno, nos dejaron 20, ya solamente nos quedan 7 de regalo. Pero además, Junior Móvil los lleva al teatro esta semana, estos días, y es muy fácil. La dinámica es la siguiente: solamente tienen que grabar un reel por Facebook o Instagram con el hashtag Mi Historia Junior. Cuéntenle su mejor historia con Junior Móvil. Ya saben que Junior Móvil llega a donde otras compañías no llegan. A lo mejor noviaron ahí, encontraron ahí al novio con Junior Móvil. La publicación con más reacciones será la ganadora. Y bueno, esto es para usuarios exclusivos de la Ciudad de México y área metropolitana. Sigan los pasos para ganar 2 boletos gratis y finaliza el día 30 de mayo y evidentemente denle en Facebook y en Instagram me gusta a @JuniorMóvilMX. ¿Qué esperan para cambiarse el chip? Y
ahí mismo viene toda su oferta comercial. Así que síganos y quien quiera los chips que todavía quedan, mándenos mensajito y denle like a ambas páginas. Pues ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Y nos quedamos en un tema, en una parte un poco álgida de la situación, en donde real, a veces la gente es muy metiche, ¿no? Y entonces no te puedes vulnerar porque decides protegerte, porque quieres esa autoprotección. Y cuando... Quiero ser clara en algo. Cuando un dedo va para el frente, 3 vienen para acá. Lo que te choca, te checa, generalmente. No tiene nada de malo el que yo no le cuente a alguien y a otros sí. A veces empatamos más con una persona o con otra. Los códigos que puedo tener con una persona o con otra son diferentes. Lo que sí es que nadie tiene derecho a opinar sobre la vida de los demás. Puedo yo hacer un análisis para aprender, pero cuando lleva esa intención de juzgar, de criticar, de deshacer, que somos muy dados a eso, Sí. pues la verdad es de que estoy perdiendo mi tiempo de oro precioso que esta vida me da. No hay nada más bello que trabajar en nosotros mismos. No hay nada más bello que poder trabajar en ese interior. Y cuando uno trabaja en ese interior, créanme que uno respeta más hacia afuera. Sí. No es necesario estar mirando vidas ajenas para criticar, ¿cuántas veces dicen, no? Aquel que critica tanto, que juzga tanto, que se mete tanto en la vida de los demás es porque no tiene la capacidad de verse a sí mismo. Sí. Entonces, yo creo que más que apuntar hacia allá al que le estoy haciendo daños a mí mismo. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando de mí. Claro. Y que lo de que decías es bien cierto. No puedes abrirte en situaciones de la vida, de tu vida, con todos, ni en ciertas situaciones con todos, porque efectivamente hay personas con las que empatas más, con la que existe muchísimo mayor comunicación, y eso no quiere decir que a las otras personas no las quieras, eso no quiere decir, porque llega a haber el caso de que pues, la gente puede llegar a ser también muy sentida, ¿no? No, o sea, no quiere decir que no te quieran y no te cuentan las cosas, no porque no exista ese amor, esa reciprocidad en cuestión de amor, sino porque simplemente me siento más cómoda contándoselas a otra persona que quizá trae una ideología muy similar a la mía, estamos en la misma línea, y creo que esta parte, dejando un poquito el tema de con quién sí, con quién no nos vulneramos, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque a veces llega a pasar eso, que pueden estar en un grupo de amigos y solamente a uno o a dos amigos les cuentas una situación fuerte de tu vida y entonces por cualquier motivo llega a enterarse el otro o las otras amigas y entonces es de, es que ¿por qué a mí no? Pero es que yo creo que ahí entra un tema de ego. Sí, claro. Entra un tema de ego, entra un tema de querer controlarlo todo, saberlo todo. ¿Y qué gano yo con eso? O sea, yo voltearía las cosas, ¿no? ¿Qué gano yo ofendiéndome porque tú no me contaste y se lo contaste a Daniel? Por algo tú sentiste empatía, el momento se dio, etcétera. Si tú tienes la necesidad de venir a contarlo conmigo, pues bienvenida. Y claro, si no, se respeta. Pero aquí rompemos el respeto muy fácil. Sí. Creemos tener derechos sobre las otras personas y no lo tenemos. No lo tenemos. A veces en esa sobreayuda estoy haciendo más daño. En ese chisme estoy destruyendo. En ese juicio, la verdad es de que me estoy juzgando a mí mismo. Eso es una realidad, porque ¿cuántos dicen, sí, fue a misa, rezó, hizo sus rituales, todo lo que tú quieras y sale y va en contra de la otra persona? Yo creo que la fe no va por ahí. La fe, como vuelvo al origen, esa fuerza espiritual es reconocer quién soy,
ver la grandeza de mi ser. Y cuando uno puede ver esa grandeza del ser, entonces descubres en el otro ese ser maravilloso que lleva dentro. Y entonces empiezas a ver con los ojos del alma. Y conectarte con una persona de espíritu. Espíritu es la cosa más hermosa que puede haber, porque no hay juicio, porque no hay control, porque no hay ego, porque verdaderamente estoy viendo la esencia del otro. Y es ahí donde viene la verdadera comunión. Sí. Esa comunión donde nos estamos, una común unión, donde nos estamos haciendo uno. Y en esa fuerza espiritual, y si yo encamino la fe hacia el Ser Supremo, pues estoy entrando en comunión con Él. Claro. Entonces imagínense la fuerza que tengo en mi interior para poder hacer que las cosas sucedan, para poder tomar el camino de luz, para poder tomar el camino de una paz interior. Porque cuando yo tengo paz, tengo claridad en lo que voy a hacer. Cuando yo tengo paz, ahora sí voy a utilizar la fe que todos usamos. Tengo esa fe que me hace saber esperar. Claro. Tengo esa fuerza espiritual que me impulsa a ser. Entonces, ¿dónde está nuestro mirar? Sí, y esto que decías es bien cierto y me conecto muy cañón con una canción que me gusta mucho, que justo cuando estaba en pruebas muy complicadas hace 2 años, me resonaba mucho, ¿no? Y que decía que no confiaba con la mente, sino con el corazón. Y con esa fuerza que tenemos dentro y que con ese empuje que nosotros nos damos cuando hay situaciones complicadas en la vida, creo que esa comunión de la cual hablas, todos la podemos tener, todos, porque mucha gente tiene la idea de que es que yo no sé rezar, yo no sé orar, yo no sé pedir, o sea, creo que todos tenemos la capacidad de tener esa comunión, pero como bien lo dices, ¿no? Cuando nosotros apuntamos un dedo hacia allá, hay más que se vienen hacia nosotros y eso y es porque hay algo que tenemos que resolver con nosotros y hacia nosotros. Y creo que cuando entramos y nos profundizamos en este tema y que también el tema de quitar el cochambre, es a mí la primera vez que escuché esa comparación fue de José. Y me gustó mucho el tema de decir, pues sí, quitemos el cochambre porque es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces estamos con muchísima gente? Y creo que también eso es parte de esa paz interior, Mariglo. Estamos con muchísima gente y de pronto comentarios que ni nos importan, que ni nos nada con nosotros que ver, nos vamos ensuciando, se va llenando de cochambre y al rato, y dije claro que ni nos importan, al rato los hacemos ya muy nuestros y sí nos importan, ¿no? Pero es parte de todo este cochambre que no decidimos limpiar y que seguimos caminando y así ni siquiera veamos porque está tan sucio, decidimos seguir caminando y a veces nos podemos caer, ¿no? La mayor vez nos podemos caer. Yo creo, has tocado muchos temas en lo que estás exponiendo, ¿no? El primero, la mente y el corazón. Cuando uno vive en este trabajo continuo del crecimiento del ser y de la conciencia de vida, te vas dando cuenta que hay que caminar con lo que dice el corazón. Muchos te dicen, no metas el corazón. Y es como cerrar esa puerta al ser interior. En realidad el verdadero deseo nace de aquí adentro. Es la mente la que tiene que trabajar para hacernos llegar lo que el corazón realmente desea. Entonces, haces de la mente un instrumento del corazón o el corazón un instrumento de la mente. Y para mí, cuando uno vive en este interior, hacer un instrumento de la mente, del corazón, es una maravilla, porque sabes a dónde quieres llegar y entonces empiezas a buscar el cómo sí. Eso, por un lado, ¿no? Segunda parte que tú hablabas
es la intuición, el llamado del corazón, el llamado de ese ser que constantemente te está diciendo, hey, por aquí, hey, por acá, y yo empiezo a prestar y me empiezo a contaminar de ese ruido externo. ¿Y cuántas veces nos pasa que dices, oye, ¿por qué no me hice caso? Sí, es porque no estoy creyendo en mí, es porque no le estoy dando importancia a lo que mi corazón siente. ¿Cuántas circunstancias? Y te puedo decir que no ha habido alguien en la vida que no haya sentido hay algo que no me late, hay algo que por acá, y es donde yo te digo, cuando yo siento paz, sé que por ahí va. Eso es en una parte. Y la otra, cuando yo empiezo a hacer tanto caso a ese ruido externo, atender el exterior para que Juanito no se enoje, para que Daniel no se me ofenda, para que Steffi esté contenta, empiezo a contener un mundo que quiero controlar y no dejo fluir. Y el estar atendiendo tanto el exterior, lo único que va a generar es una sensación de vacío, porque me dejo de ver a mí mismo. Y ese vacío es donde caemos en depresiones, es cuando dejamos de tener confianza en nosotros mismos. Definitivamente, como tú decías hace rato, todos merecemos. No es que yo tenga más que tú, simplemente a lo mejor me he abocado en desarrollar un poco más. Sin embargo, tú mereces lo mismo que lo que tengo yo, material, espiritualmente, en relaciones, en amor, en amigos, pero tenemos la libre elección de cómo conducir nuestra vida. Si yo me la paso comparando con los demás, pues entonces genera una competencia absurda. No se trata de competir ni a ver quién llega. Hay que comprender que todos estamos en diferente punto en el camino, pero eso no me quita los derechos que yo tengo. Claro. Entonces, trabajar en uno mismo, cuando verdaderamente reconoces quién eres, el ruido del exterior ya no te daña. Sí. Creo que lo comentaba contigo en algún programa, que a mí me gusta mucho poner en esto el ejemplo del Evangelio, cuando cuentan que Jesús narra toda esa historia para si pones la mejilla, si alguien te lastimó, pon la otra mejilla, ¿no? Y la gente lo ve como un acto de humillación. Y en realidad hoy lo entiendo diferente. Hoy comprendo que si tú llegaste, hiciste algo que me hirió, que me lastimó, y si yo trabajé en ese sentimiento, en esa herida, en esa huella que tú me dejaste, al llegar y verte y haberlo sanado, ya no me va a afectar el verte, el que me hagas, ni siquiera voy a sentir un rencor hacia ti. Eso es poner la otra mejilla, es ve a tu interior, sana tu herida y deja de hacer responsables a los demás, quizá por lo que muchas veces nosotros permitimos. Sí, creo que eso es bien cierto. Yo hace ratito en Instagram vi una frase así que decía que tú eres responsable de lo que tú has permitido, ¿no? De lo que en su momento tú permitiste. Y justo hablaba como de liberar esas culpas y demás. Sí creo que cuando das este ejemplo de la otra mejilla es muy claro, porque muchas veces la gente lo confunde y entonces se queda en relaciones de todo tipo poniendo la otra mejilla todo el tiempo de otro sentido, ¿no? Y nunca poniendo un límite claro, exacto, nunca poniendo un límite claro ni asertivo con la otra persona. Creo que es súper importante y este ejemplo creo que es muy, muy claro el significado de lo que es poner la otra mejilla. A mí me gusta mucho y creo que también atraemos lo que nosotros vibramos. Ya voy a ir cerrando el programa. Atraemos lo que nosotros vibramos y que muchas veces, hablando de lo que decíamos hace un rato, de esta contaminación de que se nos va empañando este foco de esa luz que somos, nos vamos rodeando de gente que ya a lo mejor sí percibimos que
tiene su energía baja, pero que se la pasa en la cultura del chisme, pero que se la pasa juzgando, pero que se la pasa y seguimos y seguimos y seguimos. Si bien es una elección, sí creo que todo eso también viene a contaminar toda esta parte de fe y que si en algún momento tú hiciste esa introspección, sí puede llegar a surgir todas estas dudas que de pronto, pero ¿a poco sí crees, no? Y que a veces... Dímelo a mí. Dime que si a poco sí creo. Y te voy a decir que sí. Sí, claro. Y también te voy a decir que sí se puede. Y también te voy a decir que se encuentra el cómo sí. Y también te voy a decir que si necesito hacerme a un lado de alguien que me está dañando, no tengo por qué quedarme ahí. Lo respeto, su camino tendrá. No soy quien para juzgarlo, pero si es algo que no me está haciendo bien, soy una mujer de bien. Claro. Busco el bien para mí, para los míos y para todo aquel que esté a mi alrededor. ¿Qué necesidad tenemos de alguien que no quiere estar? Es como ponerte un zapato apretado. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú me dices ¿a poco sí? Es porque la que está dudando eres tú, no yo. La bronca es de que yo absorbo tu duda porque así lo decidí. Y sería poco responsable de mi parte voltear y como Steffi dudó, pues híjole, me metió la cosquilla y será o no será. Y pues no, en el tema de fe, Sí. yo sé quién soy. Yo soy esa extensión de un ser supremo, un ser espiritual que vive en mí, que a través del don de la vida, porque es un don, la vida, me estoy llenando de experiencias que puedo compartir con los demás, pero no hay nada más bello que poder experimentar la paz, en donde no falta nada y hay todo en medio de esa nada. O sea, vivir en la fe es vivir en el aquí y en el ahora. Es reconocer quién soy día a día, es entrar a ese interior, a encontrarme con quien amo, a hacer esa energía viva, ese amor caminando que me permite ser posible todo y que si sé que si no llega en el momento en que lo pensé, es porque ese todavía no es su tiempo. Pero yo sí los invito, no importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que tú sientes. Así es. Lo que importa es cómo lo vives. Cómo lo vives y cómo lo sientes. Cómo lo vives. Y también creer que tienes ese poder de Dios en tu corazón para creer y crear, entonces cambia, yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Dios, claro. Y cuando uno camina así, la vida tiene otro color. Dejo de ver el problema, veo un horizonte maravilloso y muchas cosas que están atrás de ese foco en el que yo encasillé mi mirada. La mirada puede tomar tantos matices, la piedra se hace mucho más pequeña, los caminos a recorrer son muy diferentes, pero todo va a depender a dónde quieres llevar tu vida y tu corazón. Sí, así es. Y creo que esto va muy, muy unido de la fe, que creo que siempre donde, de la gratitud, perdón, que siempre donde hay fe también hay mucha gratitud. Yo creo que agradecer es bendecir. Es como ir abriendo el camino. Cuando yo reconozco y digo gracias Dios por este día, gracias por mi salud, estoy bendiciendo mi salud, gracias por mi trabajo, estoy bendiciendo, estoy lanzando esa bienaventuranza, esa bendición sobre lo que a mi vida llega día a día, instante a instante. Y el agradecer, comprobado está, te eleva tu vibración, eleva tus células, se siente... Te puedo asegurar que es, y te invito a hacerlo, Señor, te pido por favor, ok, si tú volteas y le dices, te agradezco, y estoy hablando sobre el mismo tema, te agradezco mi salud, te agradezco, me preocupa esto, pero lo pongo en tus manos, ese soltar
Es parte de esta fuerza espiritual que Dios me lo está regalando. Y estoy soltando en alguien que puede controlar lo que yo no puedo controlar. Y soltar te permite fluir. Y soltar es parte del amor. Y poner un límite también es parte del amor. Y alejarme, si me hace daño, también es parte del amor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una lección de vida sobre eso y tú vas a tener una lección de vida sobre eso. ¿Por qué la gente se me separa? ¿Por qué me huye, no? O porque mi luz me lastima o porque le estoy haciendo daño, cualquiera de las dos. Claro. O porque simplemente esa persona pasó en mi vida para darme una enseñanza, para vivir una etapa juntos y a lo mejor jamás la volví a ver. Pero algo aprendí de esta vivencia. Entonces, todo este caminar a los ojos de la fe, a los ojos de mi espíritu, en donde hay pureza, en donde no hay juicio, en donde pues todo es posible, porque en verdad que donde hay luz no hay oscuridad. Así es. Se nos fue súper rápido el tiempo, pero sí, se quedó, la verdad, sí. se quedó pendiente y muy abierto el tema de la gratitud, que sí es cierto, es súper importante la gratitud, pero ya no vamos a entrar aquí porque si no Dani nos va a cortar y sin mandarnos a ninguna cortinilla de salida. Mariglo, muchas gracias por acompañarme. Steffi, para mí es un placer, es un deleite estar con ustedes. Cada vez que vengo me voy llena de energía, entonces pues salgo con una adrenalina maravillosa. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde y también viene un muy buen tema que está bastante... Mucha gente todavía tiene ese paradigma de el tarot. Vamos a hablar del tarot terapéutico con Carlos Díaz Yepes. Nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí por GCI Radio. Gracias. Mujer multitask. Irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tu sentido.